El enunciado dice: por un plano inclinado 30 grados ascienden dos bloques 1 y 2 unidos por una cuerda y traccionados por la fuerza exterior F de módulo 200 Newton, aplicada al bloque 1. Las masas son M1 16 kilogramos, M2 4 kilogramos. Solo existe rozamiento entre el bloque 1 y el plano. El coeficiente de rozamiento dinámico es 0,2. A. Hacer el diagrama de cuerpo libre para cada bloque. B. Calcular la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda. Bueno, acá tenemos el diagrama del cuerpo libre, del cuerpo 1 y el del cuerpo 2. Bueno, he establecido un sistema de referencia, el eje X paralelo al plano inclinado, con positivo hacia arriba, el eje Y perpendicular al plano inclinado, con positivo hacia arriba también. Bueno, en el caso del cuerpo 1 tenemos, en el sentido del eje X, en la dirección del eje X, la fuerza F en el sentido positivo, y en el sentido negativo la suma de el componente del peso 1 en X, la fuerza de rozamiento, que en este caso es fuerza de rozamiento dinámico, porque el sistema está en movimiento, y la tensión de la cuerda. Bueno, en valor absoluto, la fuerza en X en sentido negativo es igual a la suma del valor absoluto de estas tres fuerzas. En el sentido vertical tenemos el componente del peso en Y, mejor dicho, en el sentido del eje Y, ¿no? Tenemos el componente del peso en Y y la normal, que se cancelan. Bueno, y en el caso del cuerpo 2, tenemos en el sentido positivo del eje X la tensión de la cuerda, en el sentido negativo el componente del peso 2 en X, y bueno, el peso 2 en Y la normal en el sentido del eje Y, mejor dicho, en la dirección del eje Y, en sentido negativo y positivo respectivamente, que se cancelan. Bueno, entonces en el sentido del eje Y, como la sumatoria de fuerzas es 0, la aceleración es 0. Bueno, ahora, el peso 1 es igual a masa 1 por aceleración de la gravedad. Tomando 10 metros sobre segundo al cuadrado como aceleración de la gravedad, tenemos que el peso 1 es 160 newton. Y análogamente, el peso 2 es 40 newton. Bueno, ahora voy a plantear una ecuación para obtener la aceleración en X, que es la única aceleración que hay, y lo voy a hacer considerando todo el sistema. Se podría hacer también por separado. El cuerpo 1 por un lado, el cuerpo 2 por el otro, plantear dos ecuaciones con dos incógnitas, que van a ser la tensión de la cuerda y la aceleración, y bueno, y trabajar con esas dos ecuaciones y obtener el valor de esas dos incógnitas. Yo voy a hacer distinto acá. Voy a plantear primero todo el sistema para obtener el valor de la aceleración, y después con el valor de la aceleración voy a trabajar sobre el cuerpo 2 para obtener la tensión de la cuerda. Bueno, entonces la aceleración en el sentido X es igual a la sumatoria de fuerzas externas en X sobre la masa total, que es masa 1 más masa 2. Bueno, así que la aceleración en X es igual a la fuerza. Acá ya voy a usar los valores absolutos de cada una de las fuerzas, y las que apuntan en sentido positivo las sumo, las que apuntan en sentido negativo las resto. Bueno, la fuerza F, después menos el componente del peso 1 en X, menos la fuerza de rozamiento, que es una fuerza de rozamiento dinámica en este caso, menos el componente del peso 2 en X, como dijimos, sobre masa 1 más masa 2. Bueno, entonces, la fuerza F es 200 newton. Bueno, el peso 1 en X, 160 newton por el seno de 30. Recordemos en estos casos que una forma fácil de saber si tengo que usar seno o coseno para el componente de la fuerza en la dirección del plano es llevar el ángulo a 90 grados o a 0 grados. A uno de los extremos, a ver cuál resulta más cómodo para cada uno, ¿no? Bueno, y ahí ver qué pasa. Vamos a suponer que lo llevamos a 0 grados. Si lo llevamos a 0 grados, el peso no tiene componente en el sentido horizontal. Por lo tanto,
¿cuál función vale 0 cuando el ángulo vale 0? ¿El seno o el coseno? El seno. Entonces hay que usar el seno para obtener el componente en el sentido paralelo al plano inclinado. Bueno, entonces nos queda que la aceleración en X es igual a 200 newton menos 160 newton por el seno de 30 menos la fuerza de rozamiento se obtiene multiplicando la normal por el coeficiente de rozamiento, en este caso dinámico, ¿no? Porque esto está en movimiento y tenemos rozamiento dinámico. La normal y el componente del peso en I tienen el mismo valor absoluto. Bueno, así que serían 160 newton por coseno de 30. Recordemos, para calcular el componente paralelo a la dirección del plano, del peso, multiplicamos por el seno. Y el componente perpendicular lo obtenemos multiplicando por el coseno. Bueno, por el coseno de 30 grados, por 0,2, que es el coeficiente de rozamiento. Bueno, menos el componente del peso 2 en el sentido del eje X. Mejor dicho, en la dirección del eje X en sentido negativo, ¿no? 40 newton por seno de 30. Bueno, y las masas son 16 kilogramos y 4 kilogramos. Bueno, ya simplemente es una cuenta y acá está el resultado. La aceleración en X, que es la única aceleración que hay, es aproximadamente 3,61 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ya con este valor, como dijimos, vamos a obtener la tensión de la cuerda planteando la ecuación que corresponde al cuerpo 2. Uso el cuerpo 2 porque tiene menos fuerzas. Bueno, entonces planteamos para el cuerpo 2, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 2 por aceleración en X. Bueno, la sumatoria de fuerzas en X es tensión menos el componente del peso 2 en X, que es igual a masa 2 por aceleración en X. Por lo tanto, tensión es igual a masa 2 por aceleración en X más el componente del peso 2 en X. Bueno, simplemente reemplazamos. La masa 2 es 4 kilogramos, la aceleración la calculamos en el paso anterior, 3,61 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente, por eso puse acá aproximadamente. Y bueno, el componente del peso 2 en X, 20 newton, ya lo teníamos del paso anterior también, así que bueno, simplemente es una cuenta y acá está el resultado. La tensión es aproximadamente 34,44 newton.